The 2026 FIFA World Cup meal at McDonald's is underway with one of 9 legendary cups in the lineup. Christian Pulisic, David Beckham, Lamine Yamal, Ronaldinho, Thierry Henry, Son Heung-min, Alphonso Davies, Santi Jimenez. And between the posts, it's Grimace. Get one of 9 collectible cups with a FIFA World Cup meal. At participating McDonald's for a limited time while supplies last. All rights reserved. 2026 McDonald's at FIFA World Cup 2026. Hoy, 17 de junio, ha partido de Avilés la flota del Camino a Vela, después de 2 estancias de descanso en Asturias. 27 días, 19 de los cuales se hacen navegando. La Rochelle, Apobra do Caramiñal y Villagarcía de Arosa, en cuya ría se sitúa el origen de todos los caminos que se han ido creando en torno al apóstol, porque todo tiene un inicio. Y en el caso del Camino de Santiago, el principio de todo está en la mar, cuando los restos del apóstol fueron trasladados desde Palestina a Santiago de Compostela en barco, arribando a España por Galicia. Es un motivo de celebración que así haya sido, y por eso los organizadores del Camino a Vela cumplen un año más con su peregrinar. 11 ediciones ya de una iniciativa consolidada en el calendario náutico del norte de España. Como es tradición, porque esto va de tradiciones, recalaron también en Gijón. La excusa perfecta para grabar este especial de A Son de Mar que emitimos en formato mesa redonda, digamos así, alrededor de la cual nos sentamos con participantes y organizadores. Entre ellos, Patricia Alcubilla, de North Marinas, la Asociación de Puertos del Norte de España, que organiza el Camino a Vela. Para empezar, con ella quisimos saber cuántos barcos participan en esta edición. Pues mira, se han ido uniendo. En esta ocasión tuvimos un pequeño, vamos a llamarlo, problema solucionado. Un percance en La Rochelle porque no pudimos salir. Ya sabes tú que en esto de la navegación la meteo es muy relevante y por primera vez tuvimos que cancelar la etapa de la salida, que es La Rochelle-Hondarribia. Y comenzamos en Hondarribia. Entonces tuvimos un día de programación con vistas culturales, presentación de la travesía, el marmitaco tradicional. Y la primera etapa de navegación fue Hondarribia-Bermeo. No se había quedado ningún barco en La Rochelle, ya salíais todos de Hondarribia, ¿no? Exacto. Es así, ¿verdad? ¿Cuántos, de todos estos barcos participantes hay que sumar las tripulaciones? Quiero decir, en ese sentido, el volumen de personas que se mueven en el Camino a Vela es abundante, es importante. Claro. Casi nadie, en esta ocasión nadie navega en solitario. Sí que se nos ha unido un barco, el Marta, que estaba navegando en solitario, pero que justamente las etapas que ha hecho con nosotros ha tenido un tripulante a bordo. Así que sí, normalmente los barcos tienen pues como entre 2 y 4 personas en la navegación. Y bueno, llegamos a Santiago con alrededor de 40 peregrinos este año. Caray. Si los datos no me fallan, 2016 es el año en el que comienza el Camino a Vela, ¿no? ¿Cómo parte y cómo surge esta iniciativa? ¿Cómo se os ocurre organizar algo así? Pues sí, fue North Marinas, la asociación sin ánimo de lucro que promueve esta travesía, quien se puso en contacto con la Catedral de Santiago y bueno, pues demostrando un poquito de manera histórica que los primeros peregrinos habían llegado ya en el siglo XII-XIII por mar. Sí. Bueno, se embarcaban en barcos mercantes. Sí. Era muy peligroso hacerlo por tierra y imagínate cómo sería de peligroso, que era menos peligroso hacerlo por mar. Entonces, en ese momento fue cuando surgió, por ejemplo, el Camino de Santiago inglés. Muchos de los ingleses iban directos a Ferrol y desde ahí era desde donde peregrinaban por tierra hasta Santiago. Desde la organización, imaginamos que los días previos a la salida desde La Rochelle, bueno, aunque ya tengáis experiencia, porque ya van 11 ediciones, entiendo que los días previos hay una especie de gusanillo ahí en el estómago, ¿no? Siempre, algo de nervios hay, ¿no? Actores, ¿no? Como comentabas Claro. antes, Sí. ese hormigueo antes de salir que, bueno, hace que estés también un poquito más atento a todo, porque son muchas cosas, muchos flecos, muchos peregrinos que se nos unen, peregrinos nuevos también que tienen que ver cómo funciona todo, ¿no? Que tiene que ser una cosa bastante encajada, pues porque al llegar a puertos tenemos programación que no queremos que se pierdan, queremos que vean las localidades que nos acogen, la gastronomía, que es uno de los hits siempre
la peregrinación. Sí. Y bueno, que todos estemos sobre todo seguros al llegar a puerto. La meteo, bueno, no depende de la organización, eso no se escoge, ¿no? Entiendo que pensar en la seguridad de los participantes es una de las prioridades de la organización en este caso. Claro, ¿no? estamos durante los 8 meses anteriores a la travesía en junio, ya organizando, pidiendo las autorizaciones a las capitanías marítimas, a las autoridades portuarias, a las entidades de seguridad y en el momento del comienzo de la travesía es cuando pues, nos ponemos en contacto cada día a la salida de la travesía, a la llegada a los puertos para que todo el mundo esté seguro. Por supuesto, ya seguramente nos comentará después Olatz, el compañerismo y la ayuda en la mar es una de las cosas más importantes de una travesía por mar, ¿no? Si ya en el mar eres solidario con todos los que te encuentras, en esta travesía que vamos todos en flotilla, nos ayudamos mucho. Entonces, claro, enseguida, si ves que alguien está pasando apuros, pues te acercas o te retrasas un poco. Si se ha roto algo, pues el compañero de al lado seguramente tenga esa pieza. Entonces, es un ambiente muy, muy bueno, la verdad. Y cuando llegamos a Santiago, como te puedes imaginar, es como en un campamento que no nos queremos separar. Me imagino, porque son muchos días de convivencia, efectivamente. Decías de hablar después con Olatz. No, hablamos ya ahora mismo. ¿Qué tal, Olatz? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Olatz Seges es la patrona, armadora, tripulante del barco, a ver si lo digo bien, Fejuriji, puede ser así, ¿no? El nombre, ese es el nombre, ¿verdad? Sí. Es lo que dice Patricia, ¿vivís los tripulantes de esa forma tan intensa la convivencia que tenéis unos con otros? ¿Sí? La gente hace verdaderas rompecabezas para conseguir llegar a hacer el camino de una u otra manera, como sea, un pedacito, una etapa aquí, allí, porque una vez que te pica el gusanito ya se te queda ahí adentro y lo único que buscas es volver a repetir. Oye, Olatz, Fejuriji, yo quería hablar de... Ya me has contado antes dónde está el origen de del barco, ¿no? Del nombre del barco. Sí. Pero no me resisto a volver a preguntártelo. Para todos nuestros oyentes, ¿de dónde viene el nombre de Fejuriji? El dueño de este velero, es un velero pequeño de 9 metros de eslora, pues era instructor de buceo. Y en una de las ocasiones que estaba allí en el agua metido, pues las personas con las que estaba haciendo el cursillo le gritaban Fejuriji, Fejuriji, y él no sabía qué era, y cuando se dio la vuelta y vio la magnificencia, porque significa tiburón ballena, cuando dijo, cuando yo tenga un velero, se llamará Fejuriji. Qué bueno, qué historia más bonita, ¿no? Sí. Todos los barcos, todos los nombres de los barcos tienen su historia, ¿no? Y en este caso, pues es una historia bien bonita, además. Sí. Tenemos un poco problemilla cuando vamos y decimos, ya nos están llamando. Frijoles, Fejuriji. Adivinamos que es con nosotros, pero bueno. Sí. ¿Cuántos vais a bordo? Dos. Dos personas. Sí. Somos 2 capitanes, 2 armadores, 2 marineros. Y hasta el momento, ¿cómo ha ido la travesía desde Ondarribia aquí? Bien, porque el viernes hubo un viento duro del este. No sé si os ha cogido a vosotros de Laredo a Santander. Salimos el martes, ese gusanito del que hablabas, entre emoción y nervios, que está ahí en esa pelota en el estómago, de la preparación, de lo que dejas, lo que supone, yo siempre digo, es desenchufarte de tierra. Y arrancas y lo que se queda atrás, cada uno sabe su año, cómo lo ha pasado. Nosotros hemos pasado un año durillo y así. Y entre eso, la emoción, el mareo, el tal, no sé cuántos, pues ha sido una etapa un poco durilla. Luego más adelante ya me recompuse un poco mejor y ya me he normalizado. ¿Y a bordo del Fejuriji es vuestra primera experiencia? Me parece que no. Ya habéis hecho el camino más veces, ¿no? Sois veteranos ya en el camino a vela. Yo llamaría tercos. Y vamos. Sí, de hecho tenemos madres mayores y no nos alejábamos mucho, digamos a Ribadeo y así. Alguna vez sí ha ido el marido, ha hecho el camino completo. Yo lo he ido a buscar en barco. Alguna vez hemos vuelto a dejar el barco en Ondarribia. Hemos cogido un avión, hemos ido al final del camino para juntarnos. Sí, ese ya te digo. Lo que dice Patri de la... Habéis barajado todas las modalidades del camino, ¿no? Todas, sí, muchas, variadas. Sí. Antes destacábamos la camaradería, ¿no? Que se va fomentando entre las distintas tripulaciones. Tanto tú como tu marido a bordo del Fejuriji, ¿qué es lo que más destacaríais? ¿Qué es lo que más os gusta del camino a vela, de practicarlo? Saber que mañana vas a volver a salir. Qué bueno. Sí, eso es. Mañana voy a volver a navegar y mañana voy a volver a navegar.
Y luego... Pues cuando se acaba la experiencia, pues qué bajón, ¿no? Sí, claro. Sí, es verdad. Sí. Y luego cuando llegas al puerto y te reciben, ¡buah! No hay como llamar, qué nombre ponerla, es una satisfacción grandísima. Y cuando atracas bien, o sea, ya haces fijo en tu barco, corres a buscar, ayudar a otro para que cuando entre también tenga ese gustazo de que te reciben. Qué bien. Bueno, este año como eje vertebrador del Camino a Vela se ha implicado también a Educación Azul, ¿no? La iniciativa que tiene por objeto acercar a los jóvenes la mar como ámbito pues para desplegar determinadas vocaciones, ¿no? Que están ahí a veces latentes y uno ni siquiera sabe que las tiene. Vamos a saludar a Mercedes Pardo. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Mercedes Pardo como presidenta de Educación Azul. La mar y todo su potencial, Mercedes, para inspirar vocaciones. ¿Qué viene a aportar Educación Azul en este sentido? Pues precisamente eso, lo que acabas de decir, realmente acercar a los chavales el mar no solamente como opción de ocio, que igual los que están en costa tienen la suerte de conocerlo, sino como futuro profesional. Y como futuro a nivel de itinerario formativo, que muchas veces pues la gente que está pues en Madrid, Valladolid, Salamanca, en ciudades de interior, no conocen que pueden estudiar una carrera que tenga que ver con el mar y no necesariamente tenga que estar en la costa. Y la verdad que, bueno, precisamente sí que quiero decir que esto surgió precisamente en el Camino a Vela, o sea, Educación Azul como asociación que se creó en el año 20, yo vengo navegando con ellos también desde la tercera travesía y ahí en el barco organizador pues nos juntábamos personas de distinta índole, todos relacionados con la economía azul, pues unos venían de la náutica, otros venían de la pesca, otros venían de marina mercante y al final un poco el leitmotiv era, oye, ¿qué es lo que está pasando? Que no hay relevo generacional, ¿qué podemos hacer, ¿no? Y entonces ahí pues teníamos la suerte de que, como han dicho muy bien Patricia Olach, pues se genera esa camaradería y es algo mucho más, que va mucho más allá de una simple navegación. Realmente, bueno, pues salían unas ideas muy buenas de qué podemos hacer más allá de lamentarnos, porque yo llevo trabajando muchos años en el sector y siempre la queja era la misma, oye, no tenemos relevo, y no se hacía nada, ¿no? Y aquí, bueno, pues la verdad que gente muy distinta, incluso directores de colegios, psicólogos, coaches, pues tenían esta idea de ayudarnos a montar esta asociación. O sea, que nace precisamente en el Camino a Vela, la Asociación Educación Azul. Sí, porque efectivamente son muchos, ¿no?, los ámbitos desde los que se puede abordar la empleabilidad en el ámbito de la náutica, ¿no? Efectivamente, la pesca, la marina civil, la investigación. Correcto. ¿Cómo llegáis a todos estos sectores? ¿Cómo los articuláis de manera que al final sea un conjunto homogéneo el que presentáis, ¿no?, como oferta educativa a los chavales? Pues a través de lo que es la economía azul, enseñándoles a los chavales que la economía azul son las 7 familias que, bueno, ha definido la Unión Europea, que básicamente pues es eso, marina mercante, los puertos, o sea, lo que es el transporte marítimo, los puertos, la náutica, la biotecnología azul, la pesca, las eólicas, las energías marinas, que también, bueno, pues es una de las cosas que está hoy en día, y me dejo alguna, pero vamos, sé que son 7. Construcción también, construcción naval. Entonces, esas 7 familias, nosotros ahora lo que hemos hecho este año por segundo año consecutivo es a la Feria de Educación por Excelencia que está en Madrid, donde pasan, bueno, miles de chavales que tienen que elegir qué van a estudiar en el futuro. Y ahí, bajo ese paraguas de Educación Azul, enseñándoles todo lo que las posibilidades que tiene la economía azul, pues nosotros hemos tenido chavales que vienen y te dicen, oye, es que yo no sé lo que quiero, pero tengo escamas en la piel, nos han dicho. Y bueno, pues se han dado cuenta de que a lo mejor lo que quieren es ser capitanes. Pues otros chavales que a lo mejor son muy manitas y que les gusta el tema de la construcción naval. Otros chavales en el mundo de la pesca, algunos en el mundo de la náutica, en el mundo de los megayates. Bueno, pues al final realmente lo que estamos construyendo es de Educación Azul, gracias al equipo que tenemos, entre los cuales está Patri, que no lo dice, pero lo digo yo. Es una de las genuinas y de las que iniciamos en esta aventura, y realmente, bueno, pues es una labor maravillosa porque estamos empezando a ver esos brotes verdes de gente que se interesa por la economía azul, porque hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de que la conocieran. Para conectar, de hecho, con los jóvenes que buscan una salida profesional sin saber que la mar puede ofrecerle todas estas posibilidades, habéis creado Bluepad.
Es la aplicación a través de la cual pues pueden entrar en contacto con todo este universo marítimo, ¿no? Una aplicación que es protagonista en esta edición, me parece, ¿no? Del Camino a Vela. Correcto. El año pasado hicimos una guía de itinerarios formativos azules, que era una guía en papel, que la hicimos de la mano del Clúster Marítimo Español, porque uno de sus objetivos en esta nueva presidencia del clúster pues es precisamente generar esas vocaciones marítimas entre los jóvenes, y desarrollamos esta guía de itinerarios formativos en papel con las 7 familias y con los 7 salidas en los 7 sectores de la economía azul. ¿Qué es lo que hemos hecho este año? Como esa guía en papel, al final nos dimos cuenta de que el chaval joven no la va a coger en la vida, pues hicimos esta herramienta. Es una aplicación que se llama Blue Pass. Entonces, a través de una serie de preguntas muy sencillas, si te gustan las matemáticas, si te gusta viajar, si eres más pues, de estar en una oficina o más de estar pues, en la calle, inglés, etcétera, etcétera, pues te genera un itinerario formativo. Te dice, oye, pues tú por lo que me has dicho, a ti lo que te gusta a lo mejor es la acuicultura. Y si tú además no eres buen estudiante y lo que quieres es empezar a trabajar cuanto antes, pues a lo mejor puedes hacer una FP de grado medio como técnico de acuicultura. Entonces, todo eso, imagínate en las 7 familias, con lo cual es un proyecto muy ambicioso que la verdad que nos ha llevado, este es el segundo año que hacemos la guía, el primer año en papel, este año con el Blue Pass, pero llevamos desde hace 4 o 5 años, casi desde los inicios, pensando que esta era una herramienta que teníamos que sacar adelante, y hoy afortunadamente la hemos sacado, y yo creo que a la gente que tiene esa curiosidad o esa inquietud por el mar, pues ya puede ver todo el amplio abanico que tiene, tanto de formación como de salidas profesionales. Pues hablando de profesiones náuticas, en un ámbito como es digamos, lúdico-recreativo, ¿no? Como es el del Camino a Vela, Olatz, ¿qué os une a la mar? ¿Tenéis algún vínculo profesional o navegáis por puro placer? Bueno, de diferentes maneras. Sobre todo mi marido Andoni, de pequeño se debieron coger algún barquito por ahí, a escondidas, sin saber nadie, solo con remos de Zodiacs, no, ni siquiera. Y se lo llevaron, se dieron un paseo y lo volvieron a dejar. No pasó nada, pero bueno, y ya lo llevaba dentro. Y hace unos años fuimos a Menorca y vimos como unos veleros estaban allí fondeados, ¿no? Y yo le decía al marido, ¿qué hacen estos aquí? Estos se quedan aquí a pasar el día, la noche y lo que quieran. Y le digo, no puede ser, eso es lo que queremos nosotros. Y ahí, de ahí en adelante empezamos a mirar y a buscar y a buscar. Tuvimos la suerte de encontrar el Fejuriji, o él a nosotras, no lo sé. Y aquí estamos. ¿Qué modelo es el Fejuriji? ¿Qué barco es? Es un RO 300. Eso me dirá, está hecho en Galicia. Mira, pues vuelve a casa, ¿no? Sí, una vez al año vuelve a casa, ¿no? Sí, es del año 97. Oye, hablamos de la ida a Santiago, pero ¿cómo es la vuelta? Bueno, ¿cómo la organizáis vosotros? Circunstancialmente este año que queremos hacerla completa y casualmente mi querido marido se ha jubilado, prejubilado, se queda allí, se queda un mes más allí, ha contactado con 2 compañeros, 2 colegas con los que van a volver a traer el barco. Yo vuelvo porque tengo que trabajar. Qué bueno. Así que se queda haciendo un plan estupendo. Qué suertudo, ¿no? Sí, desde luego. Ya lloraré una lagrimita cuando me tenga que decir. Adiós, por cierto, Mercedes, incluso el ámbito de la náutica recreativa también es otro espacio en el que uno puede desplegar sus habilidades profesionales, ¿no? Y yo te diría que uno de los más atractivos para los chavales, sobre todo, bueno, pues en el mundo, por ejemplo, de los megayates, donde hay profesiones y además se cobra muy bien, y bueno, y además el tema de la náutica generalmente atrae mucho a los chavales, y realmente hay mucha necesidad de titulaciones de FP, más de grado medio, grado superior, pero bueno, que realmente también hacen falta patrones en el mundo de la náutica, o sea que sí que hay mucha empleabilidad. Patricia, desde la organización, en el Camino a Vela, vosotros ponéis en contacto pues ayuntamientos, instituciones. ¿Cómo son, sobre todo, esos contactos o esa relación, sobre todo con las poblaciones más pequeñitas, esos pueblos de costa que no están acostumbrados a lo mejor a recibir un volumen importante de barcos y que de repente, una vez al año, ahí aparecen los barcos del Camino a Vela? Pues en estas localidades pequeñas la verdad es que hace mucha ilusión que lleguemos, porque además llegamos engalanados con las banderas de los sponsors y de los colaboradores, que aprovecho para darles las gracias porque hacen que esto sea posible y además accesible a un público que no sería posible en otro momento, ¿no? Por ejemplo, a Repsol, Mercury, Taurón, BNG, Aqualia,
el Instituto Marítimo Español, Puertos del Estado, Gijón en este caso, ¿verdad? La Mancomunidad del Salnés, a través de Turismo Galicia, en este caso un poquito ya abriendo boca hacia el Xacobeo 27 y bueno, y multitud de colaboradores y localidades, etcétera, que nos apoyan. No sería posible, lo digo porque son muchos costes, hay mucho equipo detrás para que todo funcione de una manera muy, muy engranada y queremos que sea posible pues, para mucha gente, ¿no? La idea de este Camino de Santiago era atraer flota también extranjera, que conocieran nuestra costa, que toda la gente, todos los barcos que están en listas de espera, por ejemplo, en el puerto de La Rochelle, un puerto magnífico en Francia, que tiene 1000 personas esperando para conseguir un amarre, que vengan a nuestras costas, a nuestros puertos, que tenemos 6000 amarres vacíos, que toda esa gente se mueva, como decía Olatz, ellos se van a quedar ahora un mes por el sur por las Rías Bajas. Sí. Van a hacer gasto ahí, van a estar necesitando los amarres, necesitando servicios quizás de reparación, de limpieza, que toda la flota se mueva un poco, ¿no? Que haya movimiento, que la economía azul se potencie en el norte, que todavía tenemos capacidad. Y bueno, pues es siempre una alegría, tanto para los peregrinos que llegan, conocer cosas nuevas, que mismo la gente de aquí no lo conoce. Tenemos algunos de los peregrinos que son franceses en esta ocasión, que alguno nunca había estado en España y bueno, están alucinando con la gastronomía, con las danzas vascas que nos enseñaron, con el martes en Albiles tendremos una espicha tradicional ahí también celebrando el 70 aniversario de BNG. Y bueno, es una manera de que tanto los de fuera como los de dentro, ¿no? Pues conozcan otras tradiciones, que los puertos también vivan otra cosa, ¿no? Porque si no tienen pues una vida un poco más monótona, digamos. Monótona, ¿no? muy bien. Sí, además son puertos que por regla general están más vinculados a la pesca tradicional, ¿no? Exactamente. Que a la náutica recreativa. La gente del pueblo pues ve otra cosa. Esos jóvenes también, como decía Mercedes, pues ven que hay algo más, ¿no? Que no solamente la mar es una cosa peligrosa y dura, sino que también pueden buscar pues unas salidas profesionales bonitas. Por cierto, no sé si lo hemos comentado, el camino no necesariamente ha de hacerse en este caso, en esta edición, de Hondarribia a Villagarcía. Uno puede coger a lo largo del recorrido, ¿no? Su puerto base para tenerlo como salida del camino. De hecho, mira, desde Ribadeo se nos unen otros 2 barcos, el Soliola y el Talayot, que aprovecho para saludarlos, que seguro que ellos sí que nos escuchan, y ellos se nos unen con 4 tripulantes cada uno. O sea que vamos aumentando el grupo y sí, ellos van únicamente hasta Santiago y después vuelven. O sea que esa posibilidad también damos. Lo que pasa es que para obtener la credencial, la Compostela, hay un mínimo de millas, ¿no? A recorrer. 100 millas náuticas. 100 millas. Y desde el puerto final al que llegas hay que ir caminando hasta Santiago, que es lo que nosotros hacemos el día 27 de junio en este caso. Y ahora que Olatz no nos oye, los tripulantes del Camino a Vela se suelen comportar, se portan bien, son gente de orden. Súper bien. Yo soy muy estricta con los horarios porque no quiero que se pierdan nada, así que no tengo ninguna queja, son maravillosos de verdad, aunque no estuviese Olatz delante. No, hay una camaradería importante. Sí. Ayer mismo a la noche yo ya había preparado 4 cosas para cenar, ¿no? Unas guindillas, un poco de atún, no sé qué, todo en los platos. Y entonces digo, está este solo. Oye, ¿qué? Pues no sé, ¿qué? Pues veniros aquí a su barco. Joder, otra vez a meter las cosas a los envases. Llegamos allí, pusimos la mesa, todo informal, otras con vino, no sé qué. ¿O tú qué? No, yo me quedo que estoy muy cansado. Das oportunidad a la gente pues a juntarse. No solo a navegar, sino en otro momento también en tierra. Porque da igual, tú puedes cenar hoy solo perfectamente, no te pasa nada. Pero el gustito de ese de compartir. Compartes, sí. Compartes la travesía, ¿no? Sí. ¿Qué tal ese viento que nos entró de repente? Sí, bueno, lo que haya sucedido a lo largo del trayecto, ¿no? Sí. ¿Y cómo vive Mercedes la travesía como tripulante? Porque estamos hablando con Mercedes así como muy puestos de largo, ¿no? Hablando de educación azul, pero también es tripulante en el Camino a Vela. Sí, bueno, lo que has dicho, Lach, de esa desconexión de tierra, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que mi motivación principal cuando me engancho
con el equipo la travesía es ese desenganche de tierra, que lo haces desde el minuto 1, y luego el segundo, igual de importante, es la camaradería que habéis dicho. Es que efectivamente es como unas convivencias. Yo hay veces que estoy 48 horas, hago una etapa y media, o sea, una etapa, me quedo, o sea, de hecho es la segunda vez que vengo, la semana que viene vuelvo otra vez, y realmente a mí es que me compensa los madrugones, me compensa el levantarme pues eso, pronto o dormir mal por navegar. Es impresionante, es impresionante. Yo destacaría eso. Yo de tripulante, como no tengo todavía el título, me dedico a la cocina. Vale. Bueno, soy el chef del barco. Pues Si me dejan. No, es que pone cara como si fuese un demérito. Yo creo que el cocinero a bordo o el cocinera a bordo es una figura clave para que la convivencia sea Correcto. buena, ¿no? Mercedes, hay que decir que tenemos entre las actividades que organizamos un concurso de cocina con un bonito que nos cede, Itxas Garapel Elkartea, y cuando llegamos, por ejemplo, a Bermeo, normalmente, que nos reciben allí en las Nescatillas, es cuando sacamos los platos de todos los barcos participantes, y ahí ha ganado alguna vez Mercedes. He de decir correcto. que pues hace magia en la cocina. Pues sí, desde luego, es una pieza muy importante, la correcto. de la cocina, para mantener el buen ambiente en un barco. Seguro que Olatz... Se dice que de la panza sale la danza. Los vascos además sabéis mucho de gastronomía, ¿eh? Sabéis distinguir un buen plato de uno que no está tan bueno. Bueno, generalmente yo creo que casi todo el mundo tiene un buen paladar, pero sí, tenemos fama. Sí. Además, en un barco hay que tener cierta maestría, ¿no? Porque en más de una ocasión uno tiene que echar mano de los elementos que tiene a bordo. Sí. Y no siempre uno tiene a mano lo que le gustaría tener, ¿no? Y hay que apañarse con lo que hay. Eso desde luego es así. Mercedes, hablando de las entidades y instituciones, incluso escuelas que forman parte de Educación Azul, ¿qué retorno percibís por parte de todas ellas a la hora de colaborar con vosotros? Bueno, realmente por parte de las empresas te diría que están viendo que somos capaces de captar talento joven, que es lo que hace falta para las empresas. Muchísimas de las empresas de cualquiera de las 7 familias de la economía azul, te diría que las energías marinas son las más jóvenes, pero el resto están jubilándose. O sea, hay un problema generacional brutal. Entonces, el hecho de que estén viendo, pues todas las actividades que estamos haciendo, tanto con coles como con las propias FPs en universidades, etcétera, pues están viendo el retorno, porque están viendo que hay gente que se empieza a interesar por la economía azul en las distintas actividades. Con los coles yo creo que el retorno es la felicidad del profesor que se ha implicado en el colegio, Patricia, corrígeme si me equivoco, y de ver cómo ese barco flota, cómo lleva a esos chavales y los chavales hacen una pequeña regata en el puerto, y después de un año trabajando, ver eso es una satisfacción enorme y de hecho, pues casi siempre repiten los colegios, porque es una experiencia de trabajo en equipo, de conservación de medio ambiente, de relevo generacional, etc., de todos los valores que queremos poner en valor en Educación Azul, que están plenamente integrados en este proyecto de barcos de cartón. Patricia, el trabajo que hacéis desde 2016, que ya decíamos es el año en el que se inicia el camino a vela, ¿es un trabajo rutinario o cada edición es diferente? Cada edición es diferente. Sí. Es lo bueno. Aunque parezca lo mismo, ¿verdad? Las personas muchas veces son distintas. Efectivamente, casi, claro. O sea, los peregrinos hay algunos que repiten, hay algunos que son nuevos, entonces eso siempre es la alegría de ver a los antiguos y como la emoción de también de transmitir todo eso que estábamos diciendo a los nuevos, las localidades que también las voy a relatar. Sí, claro. Sí, por supuesto. Si te parece, para que todo el mundo sepa un poquito el itinerario. En este caso, La Rochelle lo hemos dejado, pero bueno, Hondarribia, Bermeo, Santurce, Laredo, Santander, Gijón, que es donde estamos ahora mismo. Mañana saldremos para Avilés, Ribadeo, Viveiro, Cedeira. En Cedeira fondearemos. Ferrol a Coruña, donde nos recibirán también la autoridad portuaria y también tenemos ahí una mesa redonda, como comentabas antes, con ellos. A Muxía también vamos, que es a mí una de las etapas más... las queridas. Emotivas, sí, para mí. Hay una zona ahí en el santuario de la Virgen de la Barca que es maravilloso. Es como un poquito... Se acerca al final de la travesía. Yo intento escaparme ahí los pocos ratitos que quedan libres para estar con el acantilado, con las olas. Bueno, es maravilloso. Si alguien no lo conoce, lo recomiendo.
Muros también nos reciben en Muport con mucho cariño, y en Apobra igual, que son 2 de los asociados de North Marinas también, y finalmente llegamos este año a Villa García de Arousa. Maravillosa, la verdad es que toda la travesía, yo cuando me preguntan, ¿pero qué etapa hago? ¿Cuál es la más bonita? Digo, es que cada etapa tiene, ¿no, Lats? Sí, cada... sí. Cada etapa tiene su misterio. Tiene su misterio. Y, Sí. y tú que además estás acostumbrada a hacer otras ediciones, Sí, sí. cada año incluso es diferente al anterior y cada etapa tiene su misterio, Sí, ¿no? así es. Es toda una así es. aventura el camino. Sí, y luego cada meteo, la etapa es eso, cada meteo es diferente, ¿no? Pues igual, tú sales y de repente dices, joder, sin piedad, pero que se está moviendo, que tal, que cual. Te adaptas a la situación, lo llevas lo mejor posible. De hecho, a veces dices, voy a poner por radio alguna música a ver si impulso alguna cosa rara. Ponemos una música y dices, bueno, ya, para cambiar, para variar, para darle un poco sal al momento. ¿Cuál es el puerto base del Fejurigi, Hondarribia? Sí, sí. Es en un puerto pequeñito que los nativos le llamaban el escabeche, porque en el entorno de allí había una zona, se trabajaba, había un pabellón donde se escabechaba, y los veteranos le llaman escabeche, o puerto veterano, si no, un puerto de Moya. Tiene varios nombres, es pequeñito. Precioso Hondarribia. Sí, Lo conozco, sí, sí, lo conozco. maravilloso, En arriba sí. salimos del puerto deportivo, Sí, el puerto de Cape. Grande, Sí, es sí. muy bonito, precioso. Las etapas más largas, Santander, Gijón y Avilés, Ribadeo. Quiero entender, ¿no? Sí, Suelen sí, ser sí, las sí. etapas más Quitando la de La largas. Rochelle, efectivamente, la etapa reina un poquito en esta parte es la que acabamos de terminar, por eso solemos dejar un día de descanso también aquí, y la siguiente será Avilés-Ribadeo, efectivamente, así en cuanto a millas náuticas, el resto ya luego son un poquito más asequibles, podríamos decir, y bueno, nosotros lo que intentamos también es... además de aprender, ¿no? Porque sí que es cierto que yo les escucho, ¿no? Yo no navego ni mucho menos a ese nivel que hacen nuestros participantes, pero yo les no, hemos escogido un rizo, no, pero saca el genaque, no sé. Bueno, como que se retroalimenta un poquito lo que van aprendiendo, ¿no? Pues mira, nosotros nunca habíamos sacado esta vela y como nos han recomendado con este viento sacarla, también aprenden cosas Sí, claro. entre ellos, ¿no? Además de saber que estamos ahí nosotros para cualquier cosa, ¿no? Pero eso me parece muy interesante, la verdad. Nosotros sí que les recomendamos, si no hubiera viento, por favor, un mínimo de X nudos de navegación para poder llegar al programa que tenemos preparado. Pero bueno, este año vamos teniendo mucha suerte con el viento, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, esta travesía, que es la etapa reina, aparte de La Rochelle, que en el máximo número de barcos estamos aquí, no teníamos un viento empopado y habíamos oído la recomendación, hay que navegar con la Génova, nada de la mayor, Génova. Oye, una maravilla. Sí, de verdad, yo lo digo porque lo he sentido. Es la primera vez que navego con Génova y vamos, se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Eso cuándo fue? ¿En qué etapa fue? En esta. Ah, en Sí, esta. Sí, Santander, Gijón. Sí. Nos venía en la ola de atrás, de popa, Sí. empujaba, te levantaba el morro para adelante y te levantaba y bueno, al final con la Génova, oye, una maravilla. Bueno, ayer hizo un nordeste Sí, entablado bastante, sí. muy agradable, ¿eh? ¿No? Sí, pero... Bueno, el viernes estuvo algo más duro. Sí. El viernes sí que fue durillo, sí. Y está muy bien hablar de camaradería, de compañerismo, todo eso está muy bien. Pero, Lats, ¿no hay cierta piquilla a veces competitiva entre barcos? ¿Qué va? No. Nosotros no, somos los pequeños. Y los grandes, ¿qué hacen? Se van a la mar adentro, allá, los pierdes. De repente miras y dices, joder, si estoy solo, o soy el último, ¿o qué pasa aquí? Se van, nosotros cogemos la línea recta, lo mejor así, y luego nos dicen, oye, para nosotros, qué rápido vais. Pues somos un poco un barquito regatista o regatero, ¿no? Y porque vamos a tiro fijo la línea más corta, pero claro, me dices, ¿cómo que voy rápido? Si te has ido a alta mar y has vuelto y estamos a la par, o sea, fíjate tú, pero no, picada, no, ¿qué va? La gente va a disfrutar. ¿Sabes lo que sí hacemos? Estar pendiente del otro. ¿Dónde está no sé quién? Está allí. Solo eso es lo único que sí hacemos. O sea, pendiente de los demás. Bueno, y por radio la comunicación es permanente, sí. ¿no? Bueno, en caso de que haya algún problema en algún barco. Rara vez, pero el FICO sí suele estar pendiente, tal, hace un repasito, no sé qué. Pero nosotros, como podemos con las aplicaciones controlar más o menos dónde está cada uno, pues saber por dónde estamos. Navegar a vela es la esencia del camino a vela, ¿no? Sí. Los últimos kilómetros se hacen andando. Eso es algo que al final se agradece también.
caminar un poquito. Sí, variarlo, sí. Nos dan la oportunidad de tomar varias medidas de kilómetros en las paradas del autobús. El que quiere muchos kilómetros, el que quiere intermedio, o el que está malo no puede hacerlo, pues se lleva ya a la plaza y ya está. Pero sí se agradece. Además, vamos ahí un poco a motrollón, entonces, paseando. Es divertido. Te da un poco de cosa porque sabes que ya se termina. Sí, ¿cómo se gestiona el final del camino, Patricia? Sí, pues al llegar a Santiago esperamos un poquito antes de llegar a la Plaza del Obradoiro para tener esa emoción de llegar todos en grupo, ¿no? Porque igual algunos van un poquito más rápido, otros un poquito más despacio. Entonces nos solemos citar en la Alameda y entramos juntos en las últimas ediciones acompañados de un gaiteiro, que era un poco sorpresa, pero bueno. Entonces, pues vamos un poquito casi bailando, la verdad, el último tramo hasta llegar al Obradoiro, que me emociono y todo ahora mismo. Y después lo que hacemos es entrar también a visitar los museos de la catedral y ya nos quedamos en la catedral la misa del peregrino, que es a las 7:30 de la tarde, y ya regreso a Villagarcía de Arousa. ¿Os recibe el deán, alguna autoridad eclesiástica para sellar la Compostela? Ahora mismo no, está demasiado ocupado. La verdad es que tienen tantísimos peregrinos que yo creo que es difícil conseguir eso. Nosotros de momento no lo hemos conseguido. Mercedes Pargo, directora de Educación Azul, ¿conocías la navegación a vela antes del camino a vela? Sí, ya tenías sí, claro, sí. Yo por tradición familiar, mis padres, mi padre es ingeniero naval y sí que he navegado con él, y hemos navegado a vela, pero en otros destinos. O sea, la primera vez que yo me embarco en el Cantábrico es justo aquí en el camino a vela, porque yo normalmente veraneo he navegado en Mallorca, en aguas de Mallorca. O sea que sí. Y esperas seguir participando del camino como lo haces hasta ahora, incluso, ¿no? Exacto, algo más incluso. Algo más, ¿no? Sí, pero no me desengancha. Desde la tercera edición he venido todos los años. Hasta el año del COVID es que no perdono, perdono. Sí. ¿Cómo ha sido la evolución del 2016 hasta ahora, Patricia? ¿Cuáles han sido los cambios más importantes que se han ido introduciendo en el camino? ¿Cómo fue aquella primera edición en comparación a esta que estamos disfrutando ahora? Aquello sí empezó un poquito de una manera más familiar, ¿no? Con mi compañero, que le encantaría estar aquí y te manda saludos, por cierto, Federico Fernández Trapa, que fue también un poco de los impulsores, ¿no? de toda esta aventura, junto con las personas que fundaron North Marinas. Y fueron unos comienzos muy, muy familiares, muy de llegar a puertos y tener que abarloarse 4 o 5 barcos, por ejemplo, en lastres, ¿no? Cuando hay partos en los que no había ni pantalanes, han ido poniendo, ¿no? Gracias también un poquito a la demanda que ha ido surgiendo, pues quiero creer un poquito también a raíz del Camino de Santiago a vela, seguramente a través de otras iniciativas. Se han ido mejorando las instalaciones. En otras ocasiones, pues además de no tener pantalanes, a lo mejor no había baños, ¿no? Ahora, pues las instalaciones de los puertos en el norte van mejorando, los pantalanes van mejorando, se van poniendo más. Vienen muchos más barcos, pues igual se empezó con 6, 7, 8 barcos, hemos llegado a tener casi hasta 30 barcos navegando juntos el año pasado, que fue la 10ª edición, y hemos llegado a Villagarcía y a Santiago con más de 100 peregrinos. Entonces, bueno, la infraestructura portuaria para mí es uno de los grandes cambios, y también, bueno, pues el tamaño de toda esta iniciativa y que se conoce mucho más, claro. Y luego ese vínculo con las poblaciones que hablábamos antes, ¿no? Que cada año se refuerza más. Efectivamente. Y una vez termina una edición ya están esperando prácticamente a la siguiente, ¿no? Claro, porque les da mucha visibilidad. Nosotros al final pues sí que salimos en muchos medios de comunicación, en muchas redes sociales, y la gente se interesa. De repente ves una foto así atractiva y quieres ir a ese sitio. Si no es para navegar, pues quizás para hacer tus vacaciones ahí, ¿no? Unos días o así. El año pasado, mira, hablando de lo de las localidades que comentabas, firmamos una alianza de colaboración entre las localidades del Camino de Santiago por mar. Y se nos unieron, que fue aquí precisamente también la firma, 16 municipios de los que solemos tocar, ¿no? De un poquito de los habituales, muy contentos porque fue una manera de decir, estamos todos en esto, vamos a fomentar el que venga este tipo de turismo náutico también a nuestra región, y también de crear sinergias y otras actividades entre ellos, ¿no? Pues de coger a alguien en Muros o a Coruña y decir, pues mira, nos gustaría hacer una regatilla con los de Bermeo. Que surjan ese tipo de iniciativas. Es un poco también la idea. Qué bueno. Olatz, y de todas las localidades que se visitan a lo largo del camino,
¿Hay alguna que te atraiga especialmente, que tenga un encanto especial? No hablemos de Hondarribia, que es donde vives. Pues, igual te pongo en un aprieto, ¿no? Arriba de Sella es muy bonito, no sé. Muros es muy bonito. Buah, no sé. Cada una tiene su encanto. Cada una tiene su encanto, sí. Lo que puedes decir es, esta es más difícil de atracar, o esta es más difícil de tal o cual. Pero como encanto... Eso te quería preguntar. Cada una además tiene sus características técnicas, ¿no? Sí. A la hora de entrar, de amarrar, de... Sí. En caso de que haya un poco de mar más de la cuenta, pues alguna entrada puede hacerse más complicada que otra. Generalmente, gracias a aquí el equipo, tenemos un equipo de tierra que están esperando como con algodones y entonces se dice, pues hay que poner a estribor, pues hay que poner a babor y nos van indicando y aquí nos reciben. En algunas localidades hay marinero, pero normalmente el equipo de tierra nos está esperando y eso es lo que mejor te puede pasar cuando vas a atacar. Sí, porque estamos hablando de navegar. Pero efectivamente, Patricia, hay un equipo de tierra. Sí. Tú eres la que te encargas de coordinarlo todo desde tierra y por tierra hay un seguimiento de la propia travesía, ¿no? Claro, sí. Somos un equipo, de hecho, en tierra. Bueno, mi compañero, Juan, Óscar, que estarán estos días también conmigo, María, que acaba de estar hasta ahora con nosotros, y yo vamos, efectivamente, pues les ayudamos a desamarrar en el puerto de salida y vamos raudas y veloces por carretera a estar allí, pues a preparar toda la decoración un poco de los sponsors, por ejemplo, que es también importante para darle visibilidad y que la gente que está en el puerto o en el pueblo pues se interese, ¿no? De repente ves algo, oye, ¿qué es esto? Y es una manera también de que nos conozcan, porque muchas veces, aunque estés ahí, y a pesar de toda la repercusión mediática, pues hay gente que todavía no ha oído hablar de ello, ¿no? Entonces es una manera de darle visibilidad. Y efectivamente, nos encanta, a nosotros igual que a ellos les encanta que estemos ahí, a nosotros nos encanta poder ayudarles porque sí que es un momento difícil. A veces si es la navegación dura, pues llegan cansados. Si viene mucho viento, pues de esto que te arrastra a chocarte al pantalán. Entonces tener ayuda, la verdad es que yo desde fuera veo que es una cosa que viene muy bien, sí. Mercedes, llega el día 27, el camino se termina, Patricia seguro que se toma ahí unos momentos de descanso, pero Educación Azul sigue funcionando, ¿no? Porque eso son 24 horas prácticamente al día, 7 días a la semana y a lo largo de todo el año, ¿no? ¿Cómo sigue el trabajo de Educación Azul? Pues nosotros el trabajo principal es el que hemos contado, ¿no? Las actividades que hacemos para atraer a gente, y el otro trabajo que es casi tan importante, que es el de la financiación. Claro, nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro que realmente hemos creado esto pues de una manera muy apasionada, muy altruista, pero claro, necesitamos financiación. Yo, como estoy en Madrid y además trabajo en una empresa del sector en el ámbito de la formación marítima y conozco a muchísima gente, pues sí que intento moverme pues con empresas del sector que sí que hemos detectado que tienen esa falta de relevo, pues para que nos ayuden ya sea con proyectos concretos. Oye, pues por ejemplo hemos trabajado estos años con Pesca España en un proyecto concreto que la verdad que ha sido muy interesante, llevando a los coles un proyecto de un juego de gafas de realidad virtual donde podían estar pues en un barco pesquero faenando, ya si fueran el mecánico, si era el patrón. Entonces, un proyecto como el de Pesca España que hemos hecho, que se llama Pesca Felicidad, porque no sé si sabéis que comer pescado da felicidad. Nos lo ha dicho el presidente del clúster 1.000.000 de veces, porque viene del mundo de la pesca. Y desde aquí le mando un saludo también, porque es un impulsor de Educación Azul. Sí. Y realmente yo creo que en esa labor pues es muy interesante todo lo que se hace desde la parte también de financiación, que no nos podemos olvidar que sin financiación no tenemos recursos para continuar con Educación Azul. Así que desde aquí aprovecho para aquellas empresas particulares que quieran pues hacer una donación. A título particular se puede, creo que a través de Bizum lo hemos conseguido este año, porque cada paso es un logro. Y luego para las empresas que realmente tengan esa necesidad de captar talento joven, pues que lo puedan hacer apoyándose en nosotros con proyectos concretos o con un patronato. Porque desde el punto de vista de la financiación, en el caso del Camino a Vela, Patricia, pues con la solera que ya tiene el camino, imagino que
que desde ese punto de vista siempre es poco, siempre se necesita algún recurso más, ¿no? Pero sí es verdad que hay ya cierto compromiso, ¿no? Por parte de los patrocinadores y quienes nos apoyan. Sí, ¿no? tenemos la suerte de que realmente tenemos unos sponsors muy, muy fieles. Yo creo que están contentos también con lo que ellos pues reciben un poquito en contraprestación. También agradecemos a todas las localidades que nos acogen también, pues haciéndonos recepciones, visitas turísticas, degustaciones gastronómicas. Es una colaboración de todos, yo creo, ¿no? Aparte, los participantes también tienen que pagar una inscripción. Eso lo intentamos reducir, pero pues siempre, para que sea factible, es una de las partes que hay que hacer. Nosotros también seguimos buscando siempre colaboradores para que eso sea más y más alcanzable para todos los públicos, digamos. Pero sí, efectivamente es necesario y por suerte van confiando en nosotros y siguen queriendo que volvamos a sus ciudades y pueblos. Sí. Bueno, pues este año nos ha tocado hablar del Camino a Vela. Quién sabe, a lo mejor el año que viene nos apuntamos y todo. Patricia. Ojalá. Yo os animo a todos. Ahí tenéis la información en elcaminoavela.com. Todavía no tenemos las fechas exactas de la próxima edición. Seguramente la presentemos en septiembre en el Salón Náutico La Gran Pavois, en La Rochelle, porque esperamos volver a salir desde allí. Pero sí, ahí dejamos ese gusanillo. Espero contar contigo y con muchos barcos más. Pues claro que sí. Mercedes Pardo, presidenta de Educación Azul, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo que se pasa muy rápido, ¿eh? Siempre es poco, ¿verdad? Siempre es poco. Hola, Chegues, muchas gracias por haber venido. Que disfrutes del camino y sobre todo de vuestro barco, ¿no? Del Fejurigi. Animar a la gente. En ciertas ocasiones, que se ha comentado, se da la posibilidad, algún charter que sale, o hay una bolsa de marineros, o hay una bolsa de barcos. Yo puedo tener barco, pero no voy sola, y decir a una persona, pues hay algún marinero que se quiere incorporar, o al revés, yo no tengo barco, pero si hubiera un barco que necesitase a un marinero, pues siempre hablando con la organización, que son ellos los que saben, cada año es diferente, no quiere decir que lo haya siempre, pero la oportunidad está ahí. Vamos, Patricia, que no hace falta tener barco ni tener amigos para ir en el barco. Quiero decir que se pueden ir incorporando todas aquellas personas que quieran disfrutar del camino y haya espacio, claro, y hueco en el barco, ¿no? Claro, diferentes modalidades, ¿no? Sí. Como decía Olatz, la opción del charter la hemos tenido en algunas ocasiones, entonces ahí pues el plaza a plaza clásico, aunque no tengas barco ni sepas navegar, eso también es importante, que es posible y bueno, seguramente el próximo año vuelva a haber ese tipo de posibilidades. Bueno, Patricia Alcubilla, gracias una vez más porque ya nos has acompañado en otra ocasión en el podcast. Que termine bien el camino como han acabado otras ediciones y que por supuesto el año que viene podamos seguir hablando del Camino a Vela y con un poquito de suerte hasta lo podamos disfrutar. Ojalá, muchas gracias y buen camino.